Bien, buenos días a todos. Ya son las 12, así que si os parece vamos a comenzar. Supongo que me oís bien y que estáis viendo en la pantalla, bueno, la primera slide de una presentación que pone Azure DevOps y TFS. Porque este es el tema del que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de Azure DevOps, del nuevo servicio, bueno, nuevo o con el nuevo nombre, y de Team Foundation Server. Aunque principalmente el tema va sobre Azure DevOps. Veremos también diferencias, etc. Ok, pues vamos a ello. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver qué es esto de DevOps, qué son los DevOps Services en concreto, aparte de los DevOps en general, y vamos a ver un poco los conceptos principales. Esta va a ser la primera parte, a base de slides, y luego nos vamos a meter en lo que son los proyectos, las personas y las herramientas en DevOps, en donde sí vamos a ir haciendo, bueno, pues, enseñando un poco cómo funciona las nuevas herramientas, cómo está ahora dividido los trabajos, cómo se han configurado un poco el nuevo portal de DevOps y cómo funciona esto. Entonces, primero vamos con qué es esto del ALM, el ciclo de desarrollo o el ciclo de vida de desarrollo de software. Básicamente de esto llevamos hablando ya años y va sufriendo o añadiendo pequeñas modificaciones, aunque los ciclos, las formas, las ideas de desarrollo ágil siguen siendo las mismas de las que llevamos ya bastantes años hablando. Estamos en el 2019 y, por ejemplo, en Danisoft publicamos un par de libros que traduje yo de este tema en el 2005, o sea que sí que ha corrido tiempo. Pero básicamente el ciclo de DevOps es este. Y digamos ya, al principio hablábamos del ciclo de desarrollo de software, solamente de la parte dev, por así decir, y no incluíamos el Ops. Ya desde hace algún tiempo es una parte importante. El ciclo básicamente tiene estos pasos. El paso de definir un poco lo que es, qué es lo que queremos hacer, cómo se va a hacer ese software, cómo estamos trabajando, qué requisitos tiene el cliente o los usuarios en cuanto a la utilización del software. Luego hay toda una parte de desarrollo, de desarrollar ese software, que ha sido la parte que tradicionalmente se incluía más en los ciclos de desarrollo de software, con ágil, los procesos Agile, los procesos Scrum, etcétera, etcétera. Después de desarrollar el software, no completamente, sino después de cada ciclo, porque esto es un ciclo incremental, está planteado dentro de un proceso ágil y por tanto son ciclos incrementales en los que poco a poco vamos añadiendo valor a ese software que estamos creando y añadimos valor que se supone que el usuario va a disfrutar y bueno, pues cada ciclo es una parte o de ese producto que finalmente vamos a ir entregando, una parte de esa construcción. Después del desarrollo, como decía, vamos a tener pruebas de no las pruebas de desarrollador, que también existen, sino las pruebas más de la gente de QA, que es la gente que va a estar mirando si realmente se cumplen requisitos de calidad, las expectativas que espera el usuario que se cumpla o que ese software aporte, etcétera, etcétera. También
ya se incluye, porque al final, una vez que se ha entregado esa release, esa parte de un software que está funcionando, a la gente de operaciones, ellos se van a encargar, o todos el equipo se va a encargar, y se incluye ya dentro de lo que es el ALM, pues todo lo que tiene que ver con el despliegue en diferentes entornos, en diferentes situaciones. Y finalmente esa gente que está en operaciones también va a crear sus ciclos de monitorización y nos van a devolver un feedback sobre cómo se comporta el software que estamos entregando en los distintos entornos, en entornos de pruebas, en entornos de producción, etcétera, etcétera, en diferentes situaciones en que ese software va a poder funcionar con, por ejemplo, pues diferentes dispositivos, diferentes sistemas operativos, etcétera, etcétera, van a entregar ese feedback que se va a ir añadiendo o va a realimentar, por así decir, el Product Backlog para el siguiente ciclo. Bueno, esta es la idea general de ALM. Llevamos mucho tiempo hablando de esto de ALM, como decía, así que tampoco nos vamos a meter en mucho detalle. Más o menos ya todos lo hemos ido viendo y conociendo cómo funciona. Ok, dentro de lo que ha sido el ALM habitualmente, ya llevamos un tiempo hablando de DevOps. DevOps siempre se viene definiendo como la unión de gentes, procesos y productos para conseguir entrega continua. Esto es, hay todo un ciclo en que ya no se acaba, como decía antes, el tema en el desarrollo y luego cada tanto se hace una release que se entrega a la gente de operaciones y ya se pondrá en marcha, porque eso no permite las prácticas de entrega continua, que son más modernas, en donde, por ejemplo, una aplicación de forma bastante rápida va asumiendo los cambios que la gente de desarrollo o los requisitos de negocio o los feedback de la gente de operaciones va añadiendo o va haciendo que se entre en lo que sería el backlog de la aplicación, ¿de acuerdo? Y enriqueciendo de esa manera el trabajo que se está haciendo. Ya no hay esos grandes ciclos en que se hacen entregas muy grandes después de grandes periodos de desarrollo, sino que lo que se busca es precisamente la entrega continua, la mejora continua de ese software y por tanto, y el crecimiento hasta que, bueno, no tiene que, aunque haya entregas continuas, no tiene por qué ponerse en producción en el primer sprint, en la primera iteración, sino cuando ya realmente es operativo, pero ese ciclo de entrega continua permite que mejoren mucho las funcionalidades que vamos haciendo que la aplicación tenga, y no solo las funcionalidades, sino su comportamiento real en los entornos en que tiene que estar funcionando. ¿En qué prácticas se está basando DevOps? Planificación ágil. Estamos trabajando con elementos de trabajo en donde damos trazabilidad a no solo los requisitos, sino las tareas de desarrollo, los errores, las pruebas, etcétera, etcétera. Una parte de integración continua. La integración continua es un elemento fundamental dentro de DevOps y de la entrega continua, que es poder crear builds de el software que se desarrolla en cada ciclo, en cada iteración del ciclo del proyecto, incluyendo en esas builds las pruebas que nos confirman que aquellos requisitos que están abordando nuestro software para esa iteración se cumplen de manera satisfactoria. Además, una vez hecha esa integración continua, que es un paso previo indispensable para la entrega continua, entramos en la generación de releases específicas para los
diferentes entornos, etc. Y por último, y muy importante, la monitorización de las aplicaciones, entendiendo esta monitorización no simplemente como una actividad pasiva, ¿de acuerdo? En donde, bueno, pues alguien de operaciones ve si funciona o no funciona, sino que es una monitorización activa que luego nos va a reportar un feedback sobre el comportamiento de la aplicación fundamental para la siguiente iteración. ¿De qué estamos hablando en cada uno de estas prácticas o de estos pasos? Pues en el caso de planificación ágil, sobre todo técnicas de planificación en donde se crean iteraciones, sprints, según el tipo de metodología que apliquemos a cada proyecto, lo llamaremos iteraciones, lo llamaremos sprint o lo llamaremos de cualquier otra manera. Pero básicamente lo que se hace es, en lugar de crear un proceso de ejecutar cada paso de la aplicación en cascadas, ¿vale? Pues primero los requisitos completamente, luego el desarrollo completamente, luego las pruebas completamente, e ir pasando cada uno de estos escalones, por eso se llama como cascada, ¿no? Porque va creando una especie de escalonamiento en los distintos pasos. En lugar de eso, se sustituye por ciclos de iteraciones donde el valor del software que se entrega va creciendo, va siendo incremental en cada una de esas iteraciones. Y además, ese tipo de trabajo utilizando los elementos de trabajo nos van a permitir no solo trazar, que es fundamental en un desarrollo ágil, sea Scrum, Kanban, etcétera, poder trazar qué está pasando con cada elemento de trabajo, con cada historia de usuario, con cada product backlog, con cada tarea, error, etcétera, sino también recoger métricas para tener el pulso real de cómo está funcionando aquel trabajo que estamos haciendo. Si no hay métricas, si no hay una capacidad de medir qué es lo que realmente estamos haciendo, no hay realmente un ciclo de desarrollo ágil ni una metodología ágil de desarrollo para nada. Por supuesto, una parte muy importante es la parte del control de versiones, sobre todo porque es ya no solo por seguridad, que también, y de forma muy importante, la seguridad en el desarrollo y en la gestión del código y de los cambios que se van produciendo, sino también porque es un elemento fundamental del trabajo en equipo, sobre todo, no solo, pero sobre todo, cuando además esos equipos pueden estar distribuidos geográficamente, todas las tareas del equipo de desarrollo se mueven en torno al control de versiones si tiene que haber ese tipo de colaboración dentro del equipo. En cuanto a integración continua, como decíamos, básicamente utiliza algunas de las técnicas ya conocidas, TTD, etcétera, etcétera, que tienden a unir el desarrollo del software que hacemos para dar respuesta a un requisito con las pruebas que no certifican, ni mucho menos, pero por lo menos nos acercan a una comprobación de que ese software responde al requisito, a las necesidades o las características de ese requisito de forma correcta. ¿De acuerdo? También la creación de pruebas junto con la creación de software, pruebas de desarrollo, pues pruebas unitarias, etcétera, nos permite detectar muy tempranamente, con lo cual mucho más, creando mucho menos trabajo de más y obviamente
no encareciendo demasiado el desarrollo, nos permite detectar errores, como decía, muy temprano. La integración continua luego hace uso de estas builds, de estas compilaciones, en donde incluimos no solo el código, sino también las pruebas que van unidas. No solo tienen por qué ser pruebas de desarrollo, tipo pruebas unitarias, pueden ser pruebas exploratorias, pruebas de muchos tipos, pruebas manuales, ¿de acuerdo? Que se incluyen dentro de un plan de pruebas para que vayan con las builds. De esta manera, cada vez que añadimos nuevas integraciones, seguimos comprobando que con lo hecho no ha dejado de funcionar nada de lo anterior. Este paso de la integración continua es fundamental para poder aplicar estas prácticas de entrega continua. ¿De acuerdo? Sin uno, el otro no se da. La entrega continua, que finalmente es lo que se está buscando con todo este proceso de DevOps y todas estas aportes que determinadas personas van haciendo a cómo se hacen DevOps, pues, en nuestro caso, pues con Team Foundation Server y Azure DevOps, la gente de Microsoft principalmente, lo que finalmente se está buscando, el objetivo real e importante que estamos buscando es el de la entrega continua, el de crear un proceso en que se genera software, se construye ese software, se compila y se prueba, se manda a la gente de operaciones que va a monitorizar su comportamiento en los distintos entornos donde se va a producir, se va a poner en marcha y nos devuelven ese feedback. Estos ciclos a los que se llama entrega continua es lo que finalmente estamos buscando con DevOps. De hecho, de alguna manera se identifica la entrega continua y el DevOps un poco porque realmente el objetivo de DevOps es conseguir este tipo de ciclo y de forma de trabajar. Y por último, tenemos la monitorización. La monitorización es la parte principal donde la gente que está en el lado de Ops, de operaciones, participa. ¿Para qué? Para proporcionarnos un feedback continuo y temprano de qué cosas ocurren en nuestra aplicación más allá de que el software sea funcional. Esto es, el software puede responder a los requisitos que nos han pedido. Podemos hacer una reunión, mostrar los criterios de aceptación que teníamos para cada uno de nuestros requisitos y ver que efectivamente ese software da respuesta a esos requisitos. Pero puede ocurrir que aun siendo así, no es lo mismo o no funcione de igual manera según el entorno donde se ponga en marcha. Y hacer que, aunque aparentemente a unos requisitos funcionales tengamos respuesta, a unos requisitos más dirigidos a la calidad, pues según las diferentes situaciones, esa respuesta sea pobre, ¿vale? Un caso muy habitual en las aplicaciones de ahora es pues hacer una aplicación y desplegarla, por ejemplo, en diferentes dispositivos móviles. En un Windows Phone, en un Android de una versión concreta con un teléfono concreto o en un iPhone concreto de una versión concreta. Y la misma aplicación o una aplicación, bueno, vas con un código base común para cada una de estas distribuciones, no tiene por qué tener un comportamiento similar. Puede haber muchas diferencias de comportamiento y, por tanto, esto que
para conseguir una aplicación en donde la calidad de la aplicación realmente es importante, es la parte que nos va a devolver como feedback que se añade a nuestro próximo ciclo de desarrollo la gente de operaciones. Muchas veces, muy comúnmente, estamos aprendiendo cada vez que desplegamos de cómo es el funcionamiento de aquel software que desplegamos. No es algo que supiéramos previamente. Ojalá lo supiéramos todo, pero no es cierto. El incluir el ciclo de DevOps en la entrega continua lo que hace es acortar mucho el tiempo de hacer los arreglos y la cantidad de arreglos que hay que hacer y de modificaciones que hay que hacer. En ciclos ágiles de hace no tanto tiempo, en donde, por ejemplo, se hacían pues 4 iteraciones de desarrollo y luego se sacaba una release que iba a producción con mucho producto, con mucho software hecho. Claro, el feedback primero tardaba más porque era más pesado de probar y segundo, ese feedback incluía una cantidad mayor de ítems, de elementos, pues recomendaciones, errores, etcétera, etcétera, que si esta parte de operaciones se incluye dentro de todo el ciclo. Básicamente es común que entre la gente de desarrollo y de operaciones no siempre la colaboración es fácil, pues porque unos tienen más conocimientos de unos temas, otros de otros. Esto siempre ocurre igual con la gente de desarrollo y de negocio, etcétera, etcétera. Cuando cambia la disciplina, pues hay que adecuar la colaboración para que funcione bien. Pero la inclusión dentro de cada iteración de esta parte de operaciones, básicamente lo que hace es que podemos minimizar el esfuerzo mucho en cuanto a detectar y arreglar los problemas, especialmente de rendimiento, y errores directamente que se dan según el caso en que se pone en marcha. ¿Cuáles son las tareas que entrarían entonces en cada parte de este ciclo, en este proceso? Bueno, pues en la parte de Devs, por así decir, y en la parte de Ops, y en cada caso son un poco diferentes. En la parte de planificación, obviamente, estamos hablando de toda la parte de gestión de requisitos en un proceso Agile, de personalizaciones de tableros tipo Kanban, etcétera, etcétera, y de toda la parte del etiquetado y seguimiento de los elementos de trabajo. Esta parte, que también es verdad que muchas veces en desarrollo se tiende a, bueno, pues lo importante es la parte de desarrollo y si no hay una planificación ágil y un etiquetado claro, creación de elementos de trabajo, etiquetado, relación de esos elementos de trabajo que normalmente están relacionados con requisitos, con el desarrollo que estamos haciendo, no hay un desarrollo ágil en ningún caso. A veces intentamos decir, no, bueno, si hacemos un desarrollo ágil obviando todo lo anterior, bueno, pues tendremos mucha menos agilidad seguro. Entonces, en esa parte del plan son esas las tareas. En la parte de desarrollo, por supuesto, ni más ni menos que crear el software, que es generar el producto. Pero hay tareas, además, que tienen que ver con la colaboración dentro del equipo, que en el caso de Azure DevOps o de TFS tenemos bastantes herramientas que nos van a permitir todo lo que es el trabajo en equipo, la colaboración, etcétera, ¿vale? Por supuesto, lo que decíamos antes, estos repositorios que para el control de código fuente, la gestión de cambios, etcétera, en el caso de Azure DevOps vamos a contar por defecto con los Team Foundation Version Control y Git. Por supuesto, todas las herramientas de pruebas de desarrollo, de análisis de código, depuraciones,
bueno, los IntelliTrace, etcétera, etcétera, que conocemos de Visual Studio para lo que sería depuración y análisis de código, las herramientas que tienen que ver con la integración continua, de hacer builds, incluyendo esas pruebas, etcétera, etcétera. En la parte de pruebas, pruebas vistas desde el punto de vista del equipo de QA, pues todo el bloque o los tipos de pruebas que suele hacer este tipo de especialistas, que son pues, las pruebas manuales, las pruebas de interfaz de la aplicación, etcétera, etcétera, las pruebas exploratorias. Una vez que se ha hecho todo ese ciclo y se integra y se entrega un software que supuestamente está funcionando y que corresponde o responde a aquellos work items, aquellos elementos de trabajo a los que se supone que está dando respuesta, entra la parte de generación de releases. ¿Por qué? Porque según el entorno donde se va a hacer ese despliegue, podremos obtener diferentes resultados en cuanto a su funcionamiento, su rendimiento, si produce o no produce errores, si los requisitos de calidad se convierten en algo que podemos pasar o no pasarían los mínimos, etcétera, etcétera. Entonces hay que generar diferentes releases para diferentes entornos y en operaciones otras de las tareas es la integración dentro de Visual Studio, entre Visual Studio y System Center y la monitorización de ese rendimiento. Por supuesto, y entregar feedback luego para el backlog de requisitos. Bueno, estos serían muy resumidamente las tareas que entrarían en cada una de las fases de DevOps. Perdón. También decíamos que cuando hablábamos de DevOps estábamos hablando de personas, de herramientas, de procesos. Bueno, pues dentro del ciclo también hay roles que hacen diferentes personas. No es que una persona sea lo mismo que un rol, una persona puede llevar varios roles o un rol lo han hecho varias personas. Eso no es directamente, pero básicamente es el papel que desempeña la gente que trabaja dentro de un equipo que está implicado dentro de la aplicación. En la parte de definición vamos a tener los analistas, los jefes de producto, que son básicamente los que están creando una estrategia de cómo se genera el producto. Los analistas nos van a decir realmente qué es lo que hace falta que lleve nuestro producto pues, para que tenga un cierto éxito en el mercado o para que nuestro cliente vea qué es exactamente aquello que estaba necesitando. Los jefes de proyecto que bueno, pues tienen su función dentro de la gestión de los recursos de un proyecto y también los líderes de desarrollo, porque muchas veces para poder ajustar esos requisitos, muchas veces no, muy habitualmente, para poder ajustar esos requisitos vamos a necesitar echar mano de la gente de desarrollo que nos va a dar una visión mucho más realista y más cercana y más con los pies en el suelo de las posibilidades y de las consecuencias de las ideas que queremos poner en marcha. Luego, por otra parte, por supuesto, está el rol de desarrollador. Es muy genérico porque también podría incluir muchas tareas diferentes, pero bueno, es el de desarrollador. Vamos a tener el rol de tester para la gente del departamento de pruebas de calidad. Hay un rol de jefe o de encargado de las releases para, bueno, pues crear ese tipo de releases que van a dar respuesta a aquellos entornos donde creemos que nuestra aplicación va a tener sentido que se despliegue o va a requerir o va a poder desplegarse o por lo menos en caso de que no tengamos un control directo sobre quién va
a ejecutar la aplicación, como puede ser en el caso de una aplicación que esté en el mercado, pues por ejemplo para móviles, que no sabemos, aunque pongamos unos requisitos y tal, pero puede haber diferentes sistemas operativos dentro de versiones del sistema operativo, versiones de dispositivos, etcétera. Y luego el rol de operaciones y gestión dentro del despliegue y del feedback para los entornos de desarrollo y pruebas, ¿vale? Ese rol sería un poco el que se encarga de toda la parte del despliegue y del feedback. ¿Qué son? Hemos hablado, bueno, en general de todo lo que sería este proceso de DevOps. ¿Qué son los DevOps, Azure DevOps Services que tenemos o que nos ofrece Microsoft? Básicamente es un servicio en la nube para colaborar en el desarrollo de código y en todo este tipo de tareas, roles y procesos de los que hemos estado hablando. La Azure DevOps Services nos va a proporcionar un servicio en la nube en donde vamos a poder ir realizando o teniendo apoyo para realizar todas estas tareas. ¿Qué nos proporciona? Pues un conjunto de funciones a las que se accede o desde el navegador o desde el IDE y que incluyen repositorios de Git o de Team Foundation Version Control para el control de código fuente. Incluso, por ejemplo, la versión free de Azure DevOps Services, que sabéis que es para equipos de menos de 5 personas, que incluye hasta 10 repositorios de Git gratuitos. Y, por supuesto, Team Foundation Version Control sin problemas. Va a haber herramientas ágiles para toda la parte de planificación, creación de elementos de trabajo, creación de sprints, de áreas, todo lo que tendría que ver con tener unos elementos de trabajo que nos digan o qué elementos de la aplicación vamos a querer trazar a lo largo de todo el proyecto, ¿vale? Que pueden ser tareas, errores, riesgos, etcétera, etcétera, y que además vamos a poder disponer de todo tipo de tableros, gráficos, etcétera, pues, tipo Kanban, etcétera, para ir haciendo el seguimiento de cómo por ejemplo, progresa cada uno de nuestros sprints o progresa el trabajo que vamos haciendo, ¿vale? Estos paneles típicos de Kanban, pues bueno, nos van a reportar no solo una visión rápida y bastante fiable de cómo se desarrolla el trabajo, sino también nos van a permitir tener herramientas de medición claras para sacar métricas. Incorpora ahora también una wiki. Hace no mucho teníamos los Team Rooms, luego se fueron quedando, se depreciaron. La idea es buscar una forma de que el equipo pueda compartir información, no solo compartir código y compartir elementos de trabajo, sino también compartir algunas informaciones. Y bueno, la idea de incluir una wiki pues es cómoda porque bueno, son páginas donde todos pueden colaborar y se puede llenar de bastante información que finalmente ayuda mucho, por ejemplo, a la generación de documentaciones, ¿vale? Tenemos herramientas de pruebas, incluyendo pruebas manuales, exploratorias, de carga y calidad continua. Tenemos todo un conjunto de herramientas. Sabemos que en Visual Studio Enterprise tenemos, en Visual Studio Professional, por así decir, o Community, tenemos la posibilidad de las pruebas unitarias, que son las pruebas típicas de desarrollo, pero que en Visual Studio Enterprise y también en Azure DevOps Services tenemos otro tipo de pruebas más dirigidas al departamento de QA para asegurar la calidad del software que estamos construyendo. No solo que es funcional, sino que además cumple unos requisitos de calidad.
Y luego tenemos los servicios de build y de releases que nos van a dar soporte a todo esto que hemos venido hablando de la parte de integración continua y de entrega continua. Hace muy poquito, el 10 de septiembre, Microsoft, a los que ya, bueno, cambió lo que venía siendo Visual Studio Team Services y ahora son los Azure DevOps Services, ¿de acuerdo? Entonces, los que ya veníamos trabajando con Visual Studio Team Services, hemos pasado automáticamente a utilizar Azure DevOps Services. La gente que ahora cree una cuenta y empieza a trabajar, pues directamente entrará en el nuevo formato. La actualización de los proyectos, de lo que teníamos hecho, obviamente es automática. No se pierde nada y empezamos a trabajar exactamente de la misma forma en que estábamos trabajando hasta hace muy poquito. Podemos desactivar, por así decir, o cambiar la forma de navegación moderna y volver al estilo antiguo. Si vamos a, luego lo veremos en un momentito, pero vamos, si vamos a mi profile, a Preview Features y ponemos New Navigation en Off, pues volvemos al estilo de navegación antiguo. Pero por defecto vamos a ir al moderno inmediatamente. Una de las cosas que nos podrían preocupar, que es el cambio de la URL, no crea ningún problema. Las antiguas tienen redireccionamiento y no va a haber ningún enlace roto ni nada parecido, aunque si creamos una nueva, luego vamos a mostrar una antigua y una nueva, pasamos de que el formato sea este de mi empresa.visualstudio.com a que sea dev.azure.com / mi empresa / mi proyecto, ¿vale? Pero bueno, va a haber redireccionamiento, eso no va a haber problemas. Y luego, los usuarios que están trabajando con el Foundation Server, o sea, on-premises, que tienen el servidor de Team Foundation Server instalado en sus máquinas, en sus instalaciones, pues irán recibiendo actualizaciones, pues, como es habitual, y para las nuevas funcionalidades que irán instalando o no, según vayan viendo, aunque ya sabemos que la próxima versión de Team Foundation Server se llamará Azure DevOps Server. Obviamente, una de las ventajas, una de las cosas que resulta interesante de tener una suscripción a un servicio en lugar de una instalación en las máquinas on-premises, entre otras muchas que se pueden contar, es que las novedades, todas las nuevas funcionalidades que se van incluyendo dentro del producto, la gente que tiene la suscripción las tiene disponibles automáticamente. Si lo que tienes es una instalación on-premises, pues bueno, ya depende de que se vayan publicando nuevas versiones, que se vayan instalando esas versiones, etcétera, etcétera, etcétera. Para los que tengan los servicios, todo esto es inmediato. Van a cambiar, vamos a verlo ahora también, un poco cómo tenemos o cómo están disponibles las funcionalidades. De momento se van a separar en bloques para hacer un poco más claro todo lo que tiene que ver con las tareas que tenemos que desempeñar. Básicamente se corresponden a los bloques que teníamos antes. En Visual Studio Visual Studio Team Services o Visual Studio Online de hace poco, lo que correspondía a trabajo work es lo que ahora vamos a tener en algo llamado Azure Boards. Ahí tenemos todo lo que tiene que ver con planificación de sprints, creación de elementos de trabajo, paneles, Kanban, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego lo que teníamos en Build y Release
va a pasar a algo que se llama Azure Pipelines, donde tenemos las herramientas que tienen que ver con lo que es compilación y implementar en Continuous Integration y Continuous Delivery lo que el código y las pruebas que estamos creando. Va a haber conexiones con GitHub, sabéis que Microsoft compró GitHub y bueno, pues además GitHub está, bueno, Git en general se está convirtiendo en un estándar en cuanto a control de versiones. No significa que no esté el Team Foundation Version Control, que es una control de códigos no tan potente, pero realmente cómodo y funcional. Y vamos a tener disposición para los dos. Hay conexión con GitHub también o de cualquier otro proveedor, ¿vale? La parte de lo que se llamaba código code, ahora es Azure Repos, ¿vale? Que es donde están estos controles de código fuente, ¿vale? Si nosotros tenemos suscripción, pues vamos a poder meter tantos como nos interese. Lo que anteriormente eran las pruebas, ahora va a llamarse Azure Test Plans. No solo va a estar las pruebas, sino los planes de pruebas. Esta parte aumenta bastante, no solo para los suscriptores de Visual Studio, es una parte que mejora notablemente. Y bueno, vamos a tener todo lo necesario para pruebas de carga, pruebas exploratorias, etcétera, etcétera, en este nuevo Azure Test Plan. Y luego vamos a tener otra parte, no siempre, pero bueno, si hay suscripción, a la parte de Azure Artifacts. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Pues los paquetes que nos bajamos de Nugget o de cualquier servicio, del MTP, etcétera, vamos a poderlos compartir o tener un repositorio donde compartir esos paquetes con el resto del equipo, ¿vale? Nos va a servir porque a veces esos paquetes entran dentro de lo que sería una pipeline para hacer una integración continua y entonces vamos a dejar disponibles esos paquetes dentro de nuestro servicio de Azure DevOps, ¿de acuerdo? Aunque ya digo que esta parte también requiere o necesita esa parte de suscripción. ¿Qué diferencias importantes tenemos entre el Azure DevOps Services y Microsoft Team Foundation Server? Bueno, pues ambos funcionan de forma bastante parecida, es el mismo estilo de funcionamiento, tienen herramientas muy parecidas. TFS es on-premises, DevOps es la nube. Para TFS tenemos que tener un respaldo de un SQL Server, que es donde se guarda toda la información y nos permite tener informes con Reporting Services y crear un portal de proyecto en SharePoint. También nos va a permitir la integración con Project Server para todo lo que es la parte de gestión de recursos, aunque tanto la parte de SharePoint como de Project Server son dos integraciones que ya están discontinuadas. No se utiliza SharePoint tanto dentro, aunque se utiliza, pero es otra forma de utilizarlo. Lo puedes integrar con cualquier SharePoint si te hace falta para lo que es compartir o tener un portal de equipo, etcétera, etcétera. Y la parte de Project Server, bueno, siempre ha habido esa cosa de querer meter dentro de un ciclo ágil lo que es la gestión de los requisitos para un proyecto, siendo que son dos disciplinas bastante diferentes, ¿no? Aunque las dos son necesarias en un proyecto. Dentro de la parte en la nube, bueno, pues el servicio es hospedado, es escalable, fiable, se dispone de él globalmente. Afortunadamente sabemos que Azure tiene centros de datos en casi todo el mundo y la latencia es mínima. Tiene un SLA, un contrato de servicios del 99,9%, en 24,7%, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además
Añade pues la gestión simplificada del servidor, el acceso a las últimas funciones en cuanto están disponibles, ya están en el servicio. Hay conectividad facilita mucho la conectividad con sitios remotos, con equipos distribuidos en diferentes localizaciones y bueno, la posibilidad de suscribir en lugar